Se ve bastante como un pueblo fantasma. De verdad, podríamos caminar muchísimo y estoy seguro de que no nos toparíamos con nadie, ni siquiera algún viejillo ahí sentado alimentando a las palomas o algo. Hola amigos, nos encontramos en España en este momento, literalmente en medio de una carretera. Esto es porque nos encontramos en camino a visitar una comunidad de lo más peculiar, de lo más interesante. Se trata de Sacedón, una localidad dentro de la provincia de Guadalajara. Así es, en España también existe un Guadalajara que está pasando por una situación un tanto desfavorable. Verán, hace unos años esta localidad y toda la región se caracterizaba por ser un sitio de alto interés turístico. De un tiempo para acá, los embalses, las fuentes de agua se están secando. Así como suena, estos lugares se están quedando sin agua. Existe una disminución constante y remarcable de habitantes y por supuesto esto lleva de la mano una gran pérdida de turismo. Localidades que recibían un fuerte ingreso por el turismo lo están perdiendo por completo. Así que por supuesto es un lugar que despertó muchísimo mi interés. Deseo ir a conocer, ir a documentar y compartirlo de la mejor manera con todos ustedes. Algunos podrían decir qué hueva ir tan lejos, y en efecto la hueva está literalmente a 16 kilómetros de nosotros. No sabía que existiera un pueblo, una comunidad llamada Hueva. Bueno, continuemos nuestro camino por carreteras españolas. Vamos a darle. Hemos llegado, nos encontramos en Sacedón. En verdad es una escena de lo más impresionante. Salir de la muy poblada ciudad de Madrid, encontrarte con carreteras de lo más verdes, de lo más pobladas. Poco a poco la vegetación se va perdiendo. Eventualmente llegas a kilómetros y kilómetros de sequía, campos de cultivo que realmente no están cultivando nada, hasta llegar a esta comunidad que por lo poco que hemos caminado se ve bastante como un pueblo fantasma. De verdad, podríamos caminar muchísimo y estoy seguro de que no nos toparíamos con nadie. Igual y una ocasional señora cargando su bolsa de pan. Podemos ver que hay muchísimas casas, muchísimas edificaciones, de las cuales la mayoría se ven bastante abandonadas. Estamos hablando de que esta actualmente es una comunidad de menos de 1500 habitantes. Y más impresionante aún el hecho de pensar que hace tal vez unos 4 años la población aquí era de 1900 habitantes. Pues esos 400 habitantes representan el 25% de su población. Una población bastante despoblada que cada vez se queda con menos y menos personas. De hecho, miren esta edificación completamente abandonada. Las grietas en las paredes, el óxido en la puerta, las telarañas que están acá en los espacios de la puerta. Me da a entender que este edificio no ha sido habitado ni utilizado en años. Aparte es interesante que está situado en lo que aparenta ser una de las calles principales de la comunidad, la calle Gran Pescadería. Todo completamente despintado, agrietado. Una construcción que podría ser de gran utilidad sin ningún uso aparente. Y vemos que existe mucho comercio. Esta peluquería, por ejemplo, hay ferreterías, lavanderías, pero que se ven cerradas. No sabemos si esto es por el horario en el que hemos venido, tal vez a esta hora descansan las personas, o porque si de plano dicen entre semana mejor no abro. No sabemos realmente, pero sí se siente todo muy solitario, muy vacío. Te da una ligera sensación como de pueblo que se quedó unos 20 años en el pasado. Eso sí, con una arquitectura de lo más impresionante, de lo más agradable de apreciar.
Esta zona que estamos observando solía estar hace muchos años llena de agua. Esto era una tremenda superficie llena de vida, donde venían personas de todo el país a practicar la pesca, a remar sus canoas, y ahora es un inmenso espacio de sequía. Estamos platicando con locales y nos comentan que debe tener alrededor de unos 15 años que este lugar se secó por completo, y esto debido a un trasvase que comenzó hace décadas. Resulta que comunidades no tan cercanas necesitaban agua para poder alimentar sus cultivos y demás, y como esta parte de Guadalajara estaba repleta de agua, les sobraba, empezaron a instalar sistemas hidráulicos que se llevaban todo el agua de aquí hasta allá, hasta que todo esto que estamos observando quedó completamente seco, como se puede apreciar en la actualidad. Vaya, tanto tiempo tiene que estar seco que inclusive ya hay vegetación desértica. De hecho, por toda la comunidad se pueden apreciar letreros que dicen claramente no al trasvase. Esto es porque hasta la fecha, que claramente ya hay muy poca agua, se estima que esta comunidad solamente tiene el 9% de agua de lo que solía tener. Se siguen llevando el agua a otros lugares. Vamos a ir ahorita hacia el embalse de Entrepeña, que es donde nos comentan que aún se puede ver un poco de agua, para que nos podamos dar una idea clara de cuál ha sido el nivel de disminución en tiempo real. Aquí sí se puede apreciar mucho mejor. Todo esto masivo que está a mis espaldas solía ser agua. De hecho, se pueden apreciar todavía pequeños espacios que continúan un poco húmedos, pero nada más. De ahí en fuera es un tremendo espacio vacío. Aquí junto está expuesta una fotografía de cómo se solía ver todo este espacio con agua. La fotografía en sí, el cartel ya está muy viejo, muy destruido, pero más o menos sirve para que nos demos una idea. Wow, y el hecho de que también el cartel ya esté muy descuidado, muy olvidado, nos pone a pensar que tal vez a todo este asunto se le ha restado importancia. Con unas imágenes que capturamos ahorita con el dron, podemos ver que hay ciertos puntos donde se ve un nivel bajo de agua, pero todavía hay agua. Entonces vamos a intentar ir para esa zona para poder apreciarlo un poquito más de cerca. Por cierto, estamos estrenando droncito. Miren esta cosita mini que compramos, la compramos ayer. Yo la volé, yo la volé. Chulo voló ahorita, está muy emocionada. Sí, primera vez. Primera vez que vuelas, ¿verdad? Vuelo largo, vuelo largo. Sí, lo hiciste muy bien. Estoy que flipo, hostia. Vamos para allá a ver si podemos encontrar aquello que logramos capturar con el dron. Este punto se puede observar muy bien en tiempo real cómo es que el agua va disminuyendo. Los reportes más recientes dicen que este embalse está actualmente al 8% de su totalidad. Este dato resulta aún más preocupante cuando consideramos que hace apenas un año y medio todo esto estaba al 21%. ¡Wow! Una disminución del 13% en tan solo 18 meses. De hecho, a lo lejos podemos observar un muro tremendo donde arriba pasa un puente donde circulan vehículos. Ahí se ven marcas de que claramente en algún punto el agua llegó a estar hasta ese punto. Wow, sí que esto ha bajado de una manera increíble. Y esto a su vez afecta a muchísimas cosas, como comentábamos hace rato, a la pesca. Toda esta zona también solía caracterizarse muchísimo por sus paisajes, por sus actividades en la naturaleza, pero cada vez hay menos especies, pues al haber menos agua, estas especies ya no tienen cómo hidratarse en tan grandes cantidades. Entonces todo va disminuyendo, tanto la fauna como la población, como el turismo. Este en verdad resulta ser un problema grande para esta comunidad y sus alrededores. Y me parece algo increíble en verdad cómo es que una comunidad tan cerca de la capital, a poco menos de 2 horas de Madrid, literalmente se esté quedando sin agua.
amigos, así es como concluimos nuestra visita por Sacedón, España. Una comunidad de la cual yo no tenía ningún conocimiento y vaya que me ha parecido de lo más peculiar. He de recalcar que hemos disfrutado muchísimo nuestra visita. El simple hecho de poder caminar por estos callejones te da una tranquilidad como en ningún otro lugar. Si llegan a estar por esta zona de España, les recomiendo que se vengan a dar una vueltecilla. Ustedes lo vieron, claramente hace falta turismo. Entonces si pueden venir aquí, echarse una cerveza, dar la vuelta, tomar unas cuantas fotos cool, estoy seguro que más de una persona estará muy agradecida. ¿Ustedes qué opinan de toda esta situación? ¿Tenían conocimiento de esto? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Una aventura solitaria, desolada más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo solitario.